Diga, hermanos, en esta mañana les invitamos que se pongan de pie. Vamos a dar inicio a la escuela dominical. Agradecemos a Dios por su misericordia, su fidelidad, amén, y la bendición que Dios nos da de estar en su casa. Vamos así, hermanos, a comenzar y les invito a que abran su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 6, y solamente el versículo 23. Proverbios, capítulo 6, versículo 23. Y le invito a que me indique con un amén cuando lo tenga listo. Proverbios 6, 23. Gloria al Señor. Amén. Dice así la palabra del Señor. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Es lámpara, dice, y luz, hermano, la enseñanza. Y sobre todo la enseñanza de la palabra de Dios, amén. Y para lo cual estamos esta mañana aquí reunidos, hermanos, para aprender esta palabra que sin duda alguna viene a alumbrar nuestro día a día, nuestro diario vivir. Nos guía, nos enseña, nos instruye, ilumina nuestro caminar y sobre todo, hermanos, nos acerca al Señor. Entonces vamos a prestar atención esta mañana, amén, y vamos a poner esta escuela dominical en las manos del Señor. Te damos gracias, mi Dios, en esta mañana por la bendición que nos das de un día más, Señor, estar aquí reunidos en tu casa. Gracias, Señor, porque el entrar por estas puertas, Señor, es bendición, y estamos agradecidos, mi Dios, por la oportunidad que nos das en esta mañana. Gracias, Señor, porque tus bendiciones son grandes y tu misericordia mejor que la vida. Pedimos, Señor, bendigas esta escuela dominical, bendigas cada una de las clases, a cada uno de los maestros, Señor, que tu presencia se deje sentir de una manera especial. Mira, mi Dios, que seamos edificados a través de tu palabra, Señor, y que la enseñanza que vamos a escuchar, Señor, venga a edificarnos, Señor, a hacernos crecer y sobre todo, mi Dios, a alumbrar nuestro camino día a día. Bendice a los que están presentes, así como a aquellos que están desde casa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Y así, hermanos, cantamos este canto y después de ello vamos a pasar a nuestras clases. Celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar.
Celébrelo, hermano, en esta mañana. Así pueden ocupar sus lugares y podemos pasar a nuestras clases. Gloria a Dios. Ya tengo audio, ahora sí. Qué bueno que estamos aquí en la casa de Dios esta mañana, ya siendo las 11:07, hermanos. Miren nomás. Qué bueno que podemos estar aquí, ¿verdad? ¿Qué tal de calor, hermanos? ¿Se siente o no se siente? No. Aquí hay sentimientos encontrados, hermanos, con el calor. Hay gente que no le gusta y hay gente que sí le gusta. Pero en fin, ¿verdad? Nosotros vamos a dar inicio a nuestra escuela dominical esta mañana. Y para ello necesito hacer las preguntas obligadas de siempre, hermanos. Y la primera pregunta es, ¿en qué capítulo vamos? Vamos a ver si recordamos, hermanos. ¿Me preguntan o me afirman? ¿Están seguros, hermanos? ¿De veras? Bueno, pues sí están en lo correcto. Vamos en el capítulo 11 del libro o del segundo libro del profeta Samuel, en donde entramos a una de las partes, vamos a llamarla más tristes, hermanos, que podemos encontrar en este personaje de la Biblia. Ha cometido errores, sí los ha cometido. Algunas de las veces hemos considerado que es por su inexperiencia como hombre, como soldado, como por la edad, por su madurez, pero que poco a poco fue madurando al punto que se sentó en el trono, y nos referimos a David. Y llega a otro punto en donde este personaje, de la misma manera, pareciera ser que ahora comete un pecado, el cual el autor le dedica un capítulo entero, hermanos. Un capítulo entero en donde el cronista toma la decisión de alguna manera, mencionar los aspectos más a detalle de este pecado. Y a pesar de que este pecado nos referimos al adulterio que tuvo el rey David, en realidad nosotros no vamos a verlo solamente desde la perspectiva adulterio, sino que este capítulo, cuando nosotros lo leemos con cuidado, nosotros nos encontramos que vamos a detectar de qué manera cualquier pecado puede tomar diferente ángulo. Cualquiera. Obviamente vamos a ver el pecado del rey David, que en estas alturas del partido de la vida, pues alguien diría por ahí, vea, bueno, pues, ¿quién no ha tenido más de una mujer, verdad? Y se vería culturalmente hablando como algo normal, aún inclusive dolorosamente dentro del cristianismo. Pero cuando nos vamos a la Biblia y vemos y analizamos de qué manera Dios, un hombre conforme a su corazón, cómo Dios trata la vida de un hombre que peca, no que peca en adulterio, yo lo quiero aclarar, no, que peca, hermanos, porque la vida del rey David es el ejemplo, es el modelo, es la corrección de cuánto afecta el pecar delante de Dios. Aquellos que tienen el pensamiento que los pecados en la actualidad cualquiera los puede hacer, de cualquier manera se pueden hacer, nadie se escapa de ello. Vamos a estar viendo cómo es que inclusive este capítulo nos muestra lo que nosotros hacemos en Dios, hermanos. En realidad tiene el mismo efecto. Así que, ¿qué le parece si damos inicio? Y para ello yo quisiera preguntar, ¿qué fue lo más sobresaliente que usted miró? Ahí va a haber un error en la pantalla, hermanos, amaneció la pantalla de malas y no la pudimos echar a andar. Entonces ahorita vamos a hablar sobre de ello, pero este hombre, quisiera preguntar, ¿quién leyó el capítulo 12, el 11, perdón? Levante su mano. Bien, ahora hubo más, eso es bueno. A ver, los que la levantaron, hermano Juan, ¿qué le llamó la atención de este capítulo? Sí.
El pecado que muchos ocupan para decir, si el salmista David pecó, un hombre que era conforme al corazón de Dios, ¿qué se puede esperar de mí? Se justifican muchos creyentes y muchas personas al decir, cualquiera puede pecar. El hecho de tapar el pecado y llega a la conclusión que el pecado no se puede tapar. No hay posibilidad, no hay chance, no existe. ¿Alguien más, hermanos, que quiera compartir algo diferente, por favor? Betty. Sí había hombres, vamos a aclararlo. Sí había hombres. Algunos comentaristas opinan que David en realidad tenía todo el derecho a quedarse, porque para eso se tienen generales, comandantes, tenientes, jerarquías militares. Lo que hace diferente a esta ocasión es que David era caracterizado por ser un hombre que cada vez que se presentaba en campo de batalla, su estrategia como militar y guiado por Dios y la manera en que consultaba a Dios era lo que le daba en realidad la victoria al pueblo de Dios. Pero en realidad no se puede pensar que por el hecho de quedarse, por eso pecó. No se puede pensar así, hermanos. Eso es algo que hay que cuidar mucho. Pero vamos a estar viendo cuáles son los puntos de vista. Este capítulo yo lo he titulado, hermanos, perdón, vuelvo a repetir, la anatomía del pecado. Si usted quiere seguirlo en la aplicación, ahí ya está la clase también por si quiere, porque acá esta televisión nos está fallando. Lo titulé la anatomía del pecado, porque es el capítulo en donde vamos a estar mirando cómo es que piensa una persona que ama a Dios y que aparentemente, como cualquier otro creyente, teme a Dios, pero que se encuentra con ese fuego cruzado, con esos sentimientos, con esa carnalidad, y cómo es que piensa y acciona y reacciona el corazón de un hijo de Dios cuando se trata de pecar, hermanos. Tanto como pecar antes, lo que se le conoce pecado de omisión o pecado de comisión, pecado deliberado, pecado voluntario, pero también lo que se le conoce la reacción del pecado. Entonces, hoy vamos a hablar nomás de una parte, hermanos, porque está muy interesante, la verdad, este capítulo, cómo nos presenta cómo el rey peca. Así que dice aquí la introducción, dice, anatomía. ¿Qué significa la palabra anatomía, como yo titulé esta clase? Dice, en definición, es la ciencia que estudia la estructura, formas y relaciones de los diferentes o de las diferentes partes del cuerpo de los seres vivos. En esta ocasión abordaremos esta definición desde una perspectiva espiritual, como es la conducta, forma, relación, reacción del hombre en relación al pecado. Cuando usted y yo pecamos diariamente, hay un punto en donde la persona dice, bueno, pues ya todos pecamos, ¿verdad? Ya, esto es como los impuestos, hasta que nos muramos nos los vamos a quitar de encima. Tener una mentalidad así es de cuidado, porque no debo de estar pensando yo que por el hecho de estar sujeto a una carnalidad, todo me exime a pecar. Bueno, si la regué, pues es que soy humano, peco. Esa filosofía o ese pensamiento es un pensamiento no solo conformista, sino que es un pensamiento también que la Biblia lo define como no querer crecer en santidad. Porque crecer en santidad nos va a llevar a separarnos del pecado, a alejarnos. Entonces, cuando yo escucho a las personas, hermanos, que dicen, bueno, pues es que somos humanos, algo tenía que tener defectuoso. Sí, sí es cierto, estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, mi deber como hijo de Dios es constantemente alejarme del pecado lo más que pueda. Lo más que pueda. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. ¿Quiénes han visto esas personas que trabajan en los zoológicos alimentando a los cocodrilos, a los lagartos, a los caimanes, a los leones?
Yo he visto varios artículos o he leído varios artículos y he visto varios videos de cuando los entrevistan y les preguntan abiertamente, les dicen, oye, tú cuando los vas a alimentar, ¿confías en ellos? O sea, que nomás van, mira, hay quien es el que nos va a traer la papa, ¿verdad? No. Ya digo lonche, no. Dice, en realidad, cada vez que yo entro, a pesar de que tengo años haciéndolo, dice, siempre entro con la precaución de que son animales, tienen instinto, y aun cuando muchos de ellos los he criado desde bebés, dice, no dejan de tener un instinto animal y por ende ataque. Dice, así que he leído artículos que dicen, no nos podemos confiar. Dice, entramos y hacemos nuestra parte y aun cuando es media hora, una hora, o limpiar o alimentar, dice, nos salimos, dice, y nos salimos siempre así como que, gracias, ¿verdad? Un día más de vida. ¿Por qué? Dice, porque no te puedes confiar. Esa mentalidad, hermano, sinceramente, es una mentalidad de respeto a una profesión de alto riesgo. Hermanos, en la vida cristiana, el pecado lo debemos de ver como un efecto de alto riesgo, pero con una connotación espiritual que nos puede llevar a la desgracia espiritual. Entonces estamos hablando de algo mucho más complejo, más difícil, peor. Que si usted se está preguntando, ay pastor, está exagerando sobre el pecado, es que es la verdad. El pecado pone en jaque nuestra relación con Dios al punto que muchos van a estar o ya están, hermanos, en una condenación eterna. Ya no más falta que sean juzgados. ¿Por qué? Porque creyeron estar confiados en algo tan simple que le pasa a todos, con la diferencia que cuando menos pensaron, se envolvieron, fueron seducidos, y cuando menos pensaron, sus mentes se viciaron, se entenebrecieron, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Dice, al punto que cuando ya menos pensaron, dice, ya estaban encantados, ya estaban ensueñados, ya estaban dañados, que terminan precisamente alejándose de la comunión con Dios. Entonces, este capítulo, sinceramente, debe de abrirnos mucho el entendimiento de qué es el efecto del pecado. ¿Cómo daña mi relación con Dios? Cualquier pecado, si usted dice, no, pues mis pecados son orales, ¿verdad? Son vocales. No, pues yo soy muy mentiroso, pastor. Pues en la Biblia también hay hombres mentirosos que les fue muy mal. No, pastor, es que sabe que la vista es débil, la vista es débil. A uno por andar mirando a una mujer, le sacaron los ojos. Así que más observemos el riesgo que tiene, ¿verdad? No, pastor, pues es que de repente, pues, uno no es dejado, usted tiene problemas con la arrogancia. La Biblia habla de hombres arrogantes. No, pues usted es curioso, me gusta curiosear, ¿verdad, pastor? Ese es mi pecado, me gusta curiosear. Pues nomás observe a Eva, mire, por andar curioseando. Y podemos encontrar un sinfín de ejemplos de hombres en la Biblia que tuvieron encuentros en su diferente conducta hacia un lugar, en una conversación. ¿Cuántos recuerdan a aquel hombre que inclusive dijo, si Dios me da esta batalla, la primera persona que venga la consagro para él? Por andar de bocón tuvo que consagrar a su hija. ¿Sí recuerdan esa historia, hermanos? Para que nos demos cuenta cuánto afecta en la vida cristiana el pecado. Por eso cuando la Biblia enseña que la palabra pecado es ofensa delante de Dios, es transgresión, es violación delante de Dios, hermanos, sinceramente, hermano, es para que pensemos muy bien cómo estamos llevando nuestra relación con Dios. Si algo está cadeciendo y careciendo la iglesia en estos tiempos es de santidad. La moral está por el suelo de la sociedad y desafortunadamente está pisando las puertas de la iglesia, poco a poco los escalones, y ya han llegado a muchos púlpitos. Y lo peor es que muchos de los simpatizantes, digo simpatizantes porque un creyente que tiene conocimiento no lo ve así. Muchos de los visitantes ya lo ven así como que, bueno, pues ni modo, hombre, pues nomás con que predique bonito. No, la Biblia tiene muy establecido, al punto que la Escritura enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces la santidad es un asunto muy serio, como el pecado es un asunto muy serio. Y dice aquí de la siguiente manera, dice, el pecado en la actualidad es visto como una conducta normal. ¿Será cierto esto, hermano? ¿Se ha dado cuenta que vivimos en la era de donde ya no hay límites? Ya no hay límites. Antes la gente, mire, yo recuerdo cuando uno iba a los lugares, no sé, al zoológico, a lugares turísticos, y uno veía las vallas, ¿verdad? Las gradas, los tubos, advertencia, ¿verdad?
no se acerque, no toque, no cruce. Y la gente era un poco más consciente. No, ahora cuántos artículos no hemos visto aquí en este país primermundista de niños que se cruzan las trancas en los zoológicos y ahí suceden las tragedias. Nomás para que nos demos cuenta cómo anda la cultura de los padres, tanto como de los hijos. Y lo llevo al marco espiritual. Y antes el cristiano sentía la tentación, sentía el pecado cerquita, así, no, mejor que digan aquí corrió que aquí murió. Y ahora no, ahora ya muchos cristianos, y vamos a ver qué se siente, ¿verdad? Así, y empiezan a coquetear, empiezan a conversar. No, pues sí, y por eso digo que ya se ha normalizado el pecado, o se ha creado una cultura. Vivimos en la cultura en donde no hay límites, no hay compromisos. A lo que la Biblia como hijos de Dios nos llama a vivir en santidad para un día ver a nuestro Salvador. La Biblia es clara, sin santidad nadie verá al Señor. Yo no me puedo excusar que porque ya soy salvo, no importa lo que yo haga, ya me perdono todos mis pecados del futuro, tengo tarjeta de crédito abierta, un papalote, al fin y al cabo, ya soy salvo. No, es una de las doctrinas más peligrosas que se pueden enseñar y peor tantito que se pueden creer. El hecho de que por el hecho de que tu hijo cometa una falta, no, la falla está dos, la falla va, mire, ya sea como así. De que porque nuestro hijo sea nuestro hijo, él puede hacer lo que él quiera. ¿Verdad que no, hermanos? ¿O sí? ¿O sí? Hay consecuencias, hay consecuencias. Por eso es cuando yo escucho la doctrina de la salvación no se pierde, yo la considero una de las doctrinas más peligrosas que la gente no ha entendido, que la relación con Dios es una relación constante, creciente, diaria y en santidad. De lo contrario, los riesgos son tan altos que una persona puede inclusive hasta torcer la doctrina de las Escrituras. Así que vamos a entrar en este capítulo, hermanos. ¿Y qué le parece si vemos la parte histórica? En donde la parte histórica nos va a llevar mucho para comprender la parte de la aplicación. Y dice de la siguiente manera. En primer lugar, el rey no va a la batalla. Aquellos que tuvimos la oportunidad de leer este capítulo, dice por ahí, después de haber enfrentado y derrotado a los sirios y a los amonitas, que venimos del capítulo anterior de la clase pasada, dice, los sirios no mostraron total resistencia. Los amonitas sí fueron rápidamente, o por así decirlo definitivamente, ellos sí se rindieron, terminaron siendo siervos de los hebreos, de los judíos, perdón, pero los sirios, que tenían vamos a llamarlo una cultura más rasa, hermanos, eran más feroces, eran menos dejados, esos se cargaron de orgullo y dijeron, no, nosotros nos resistimos. Y dice allá en el versículo 16 del capítulo 10, pues que a pesar de que fueron derrotados, volvieron a juntarse filas y quisieron volver a pelear. Y dice aquí, así que David, al recibir noticias de este combate, va al campo de batalla. No pierda de vista esto. David nuevamente experimenta que por el hecho de estar en campo de batalla, su presencia ahí, no solamente por estar ahí viendo, no, sino por tomar las riendas de tomar decisiones en tiempos de batalla, estrategas de milicia, dice la Biblia que ahora sí fueron derrotados. Y que cuando fueron derrotados, dice aquí, ¿verdad? Y en esta ocasión sí fueron derrotados finalmente. Pero al año siguiente, en primavera, cuando la Biblia dice en primavera, es porque había cruzadas, no se salía a pelear en invierno, hermanos, porque era muy pesado, se transportaba todo a pie y por tal motivo no era prudente pelear o buscar conquistas en invierno. Así que la Biblia enseña que pasado cierto tiempo, yo le voy a contar lo que aparentemente debería de estar en la Biblia, pero no está por cuestión cultural, el cronista no lo toma a consideración. Le ganan a los sirios, a los amonitas los hacen sus siervos, los sirios fueron derrotados, eliminados, murieron los sicarios, los sirios, y David en ese momento regresa al palacio. Pero el ejército de David no, el ejército de David se queda para buscar nuevas tierras a conquistar. Eso es lo que no nos enseña la Biblia. Ahora, ¿cómo se sabe? Por la temporada en lo que los sirios fueron derrotados y cómo empieza el capítulo.
no son suposiciones, es lo que precisamente los historiadores marcan, otros libros. Y dice aquí, así que David al recibir noticias, ya lo leí, dice, pero al año siguiente en primavera, en tiempos de guerra, en esta ocasión David decide no salir a combate con su pueblo, sino que deja al frente a Joab, hombre de confianza que comande al ejército de la batalla de Rabá. En otras palabras, haga de cuenta que David elimina a los sirios y David dice, pues yo ya me voy a devolver. Ya vinimos a eliminar a los sirios. Yo me devuelvo, mientras el pueblo de Dios se encontró en otro campo de batalla para la conquista de otra tierra, que era precisamente la batalla de Rabá, así lo menciona la Biblia. Mientras tanto, no pierda de vista toda la parte histórica que nos va a llevar a la parte de la aplicación. Cada detalle es muy significativo para que veamos cómo funciona el pecado y cómo es que realmente el cronista nos enseña eso. Así que una vez que David se queda en el palacio, veámoslo de esta manera. La actividad política está en el palacio, pero no había actividad de ejercicios. ¿De qué? De combate. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba peleando. Entonces, por lo tanto, dice la Biblia que David pasea sobre su terrado, sobre el palco, la parte alta. Los palacios en aquellos años, en aquellos tiempos, eran altos, así que la realeza desde arriba, entre más alto, ellos podían observar toda la ciudad, hermanos. Y obviamente se sentían orgullosos por el hecho de tener al frente o estar al frente de una nación. En el caso de David no es la excepción. David está en su palacio y dice de la siguiente manera. La frase paseaba, porque así lo presenta la versión 60, significa que daba vueltas sobre su terrado de un lado a otro. Fíjese que de repente yo he escuchado a algunos que dicen, no, y David andaba paseando. No, dice que algunos historiadores, algunos estudiosos dicen que en realidad el corazón de David estaba inquieto, porque David sabía que debía de estar en campo de batalla. Cuando dice paseaba, hermano, esto sucedió durante la noche. Esto no sucedió durante el día ni durante la tarde. ¿Por qué? Porque los reyes generalmente estaban acompañados y de noche el rey paseaba, en este caso David, paseaba alrededor de su palacio. Lo interesante de esto, ya lo he dicho en otras ocasiones, es que cuando el rey está paseando en la parte del palco, del terrado, de la terraza, de la parte de arriba, y miran hacia abajo, las casas en aquellos tiempos, hermano, lo que venía siendo la cocina, las recámaras, sí tenían por ahí sus techos hechos en base a su capacidad. Pero ¿qué cree? Culturalmente hablando, los baños no tenían. Entonces, en aquellos tiempos bañarse nomás eran 4 paredes y pues el cielo eran las estrellas, ¿verdad? Sus testigos. Así que cuando usted lee en la Biblia, que dice la Biblia que David observó, que porque sigo leyendo, dice, la razón es probablemente o posiblemente porque no podía conciliar el sueño durante la noche, ya que era horario no habitual para un rey caminar sobre su terrado, a lo que al mirar hacia abajo ve a una mujer bañándose, horario no habitual para bañarse. En esta ocasión, hermanos, en realidad, Betsabé no se estaba bañando de día ni de tarde, lo vuelvo a aclarar, sino que era de noche. Lo interesante de esto es que en ese horario ya nadie tenía actividad de trabajo, de labor diaria. Pero David observa hacia abajo. Ahora, ¿qué ve David? Vamos a hacerlo más gráfico y natural y limpio en el comentario. David está mirando hacia abajo, tal vez ve un gran silencio. No ve movimiento de mercadeo, no ve gente vendiendo, no ve gente caminando, no ve gente transportando mercancía, pero David sí logra ver a una mujer dándose una ducha, una mujer lógicamente desnuda. A lo que David le llama la atención. Miren, hermanos, dijo una vez un pastor, ¿cuándo cometes pecado? ¿Cuando miras a una mujer o cuando la vuelves a mirar? Y yo recuerdo que yo estaba en esa conferencia, hermano, y pues yo de los que tanto me gusta opinar, pues yo me quedé callado y dije, pues vamos a ver qué dice la gente, ¿verdad? Y pues muchos dijeron, no, a la primera. Y otros dijeron, no, a la segunda. No, pues el pastor no los dejó hablar, ¿verdad? Después el pastor dijo, en realidad la vista es muy natural. Y si usted puede caminar, dice, y se le puede atravesar algo como hombre o como mujer, que no está bien que lo veamos. Y su vista por cuestión natural lo va a perseguir.
es muy natural. Dice, pero el Espíritu Santo te va a hacer entender en milésimas de segundos que desvíes tu mirada, que no fue algo que tú lo estuvieras buscando, provocando. David no estaba buscando una mujer a quien mirar durante la noche que se estuviera bañando. David estaba prácticamente caminando por su palacio porque no podía conciliar el sueño. Entonces, cuando David mira, porque la Biblia sí nos habla, una vez que la mira, dice que la mira, ¿qué? Hermosa. Entonces, David, se dice que en las traducciones la palabra hermosa, tanto como Betsabé, sí era hermosa, y que más adelante David sí se enamoró de ella, la amó. Aquí vemos a David que en realidad su vista hacia qué pecado se formuló, hermanos. Hacia la codicia, hacia el erotismo, hacia lo gráfico. Porque ver a una mujer, a una persona desnuda, en la capacidad de cualquier ser humano, no es como que un rechazo. Es algo natural del pecado, de la condición del pecado del hombre. Pero David cometió la imprudencia de mirar y, por así decirlo, desear. Porque la Biblia lo habla más adelante. Así que dice, a lo que al mirar hacia abajo ve a una mujer bañándose en horario no habitual para bañarse. Esto es porque las casas en donde se bañaban no tenían techo. Así que podían observarse desde cualquier altura, a lo que David es atraído por esta mujer hermosa. Ahí dice, seguimos en la historia. David manda investigar a esta mujer. Ahora, ¿quiénes se han preguntado quién era Betsabé? ¿Era una mujer X? Dice que no. Betsabé no era una mujer X, hermanos, como muchos lo piensan por ahí. O vaya, o no lo explican. A lo que nos lleva a lo siguiente, que en realidad los pecados cuando se van a cometer, ¿qué cree? Se investigan. Por eso le estamos haciendo una anatomía espiritual al pecado. Los pecados se investigan. O sea, nada así como que yo voy a ir. No es cierto. Uno le mide el agua a los camotes. Uno sabe de qué se trata. Ay, ¿quieres esta bebida? Ay, ¿qué tiene? Si ya sabe. ¿Para qué pregunta? Oye, ¿me puedes llevar a mi casa? Pero primero llegamos a otro lado. ¿A dónde quieres ir? Ay, por favor, ¿verdad, hermanos? El pecado se investiga. Vete. Bueno, sí se puede, eso sí lo sé yo. No vamos a ver esa parte ahora porque hoy quiero enfocarme en la parte histórica. Hoy vamos a ver la primera parte, haciendo una anatomía al pecado. Pero sí vamos a hablar de cómo es que se va engendrando el pecado en el corazón del creyente. Lo más prudente era haberse volteado y decir, ay, Dios mío, perdóname, no era mi intención, y retirarse, ¿verdad? Pero no, David, una vez que mira, dice, vamos a ver quién es esta mujer. ¿Quién era Betsabé? Bueno, es claro que David recibe informes sobre aquella mujer. ¿Quién era Betsabé? Fíjese, Betsabé era hija de Eliam. ¿Y quién era Eliam? Esta mujer era de una familia preeminente o eminente, de una familia poderosa, de la clase alta. Betsabé no era una mujer de pueblo, así como que una puebloriena ahí que agarró David, ¿verdad? No, era una mujer inteligente. Su padre era uno de sus llamados valientes. El padre de Betsabé en la Biblia aparece que era de los valientes de la cueva de Adulam. O sea, es que tal vez David no conocía a Betsabé, pero sí sabía quién era el padre de Betsabé. Entonces, seguimos leyendo. Y su abuelo, fíjese, hasta el abuelo, David trabajó con el abuelo, que viene siendo Ahitofel o Agitofel, uno de los consejeros principales de David. Cuando usted lee estos capítulos, usted va a decir, bueno, como se ve más adelante, pues David como ya adulteró y la metió a la realeza, pues ella se trajo sus camaradas, ¿verdad? Sus familiares, y ahí hubo política familiar. No,
Ambos hombres provenían desde la cueva de Adulam, eran de los llamados valientes de David. Dice, mujer casada, ¿y qué cree? El esposo de Betsabé era también otro de los valientes de David. Yo le estoy dejando los pasajes bíblicos, no me la estoy inventando. Nomás que no voy a entrar en ello. Ahora, ¿por qué me interesa tanto mencionar esto? Porque vuelvo a lo mismo. Los pecados no son cosas que se nos atraviesan. Así como que, ¡ay, un pecado! No, todos los pecados los miramos de lejos, de cercas. Y a veces hasta los olemos, metafóricamente hablando. Todos los pecados pasan por un pensamiento del creyente en donde el cristiano dice, ¿y qué pasaría si hago esto? ¿Cuánto tiempo estaría así? ¿Cuánto tiempo batallaré? No, pastor, me está poniendo en una posición así como que yo para pecar ya lo sé. Pues, ¿qué cree? Sí, es cierto. Y cuando venga, si es que un día viene, le voy a decir esto, esto y esto. Y vas a ver quién soy yo. Al cabo ya sé dónde se estaciona. Ya sé dónde es donde más le voy a doler. Todo pecado generalmente se investiga. Por eso es una anatomía. Y luego seguimos leyendo. Dice, y se le informó que su esposo Urías, Eteo, estaba en batalla contra los amonitas. O sea que no solo conocía al papá, al abuelo y al esposo, sino que también recibe el informe que su esposo estaba en donde peleando por Israel. Así que David, pues al no saber que no había nadie ahí, la Biblia no hace mención que tenía hijos Betsabé, dice que la manda a llamar. Dice, lo que toda esta información le da a David la pauta para mandarla a llamar al palacio. O sea, en otras palabras, el pecado ya se investigó, el pecado ya se sabe de los pormenores. Ahora vamos a ver qué sigue. Y seguimos leyendo. David envía mensajeros para traerla al palacio. Obviamente David no fue en persona. Al llegar mensajeros a la casa de Betsabé, le informaron que el rey deseaba verla. Vamos a detenernos aquí. A ver, estoy viendo la parte histórica y ahorita vamos a entrar en la parte de aplicación, pero quiero entrelazarlas, hermanos. David está por su palacio, no puede dormir, sabe que debe estar en campo de batalla. No va, se sube a su terrada. No esperaba ver a una mujer, pero la vio. Volvió a mirar, se le hizo hermosa, la investigó. Hermanos, ¿ustedes creen que ese es tiempo suficiente para ya cortarle? ¿Sí me doy a explicar? ¿Creen que es tiempo suficiente como para decir, ya estoy yendo muy lejos con este pecado? ¿Sí creen o no creen, hermanos? ¿O ustedes creen que el pecado se concibe hasta que David tiene sexo con ella? No. Ya había pasado mucho tiempo. Es más, de hecho, cuando se va a pecar, ¿qué cree, hermano? Los minutos se hacen horas. Si no analizan su propia vida, yo analizo la mía. Cuando uno va a pecar, los minutos se hacen horas. Uno no peca así como que se me salió. No es cierto. Cuando los muchachos fornican, porque esa es la palabra correcta, cuando los muchachos fornican, no es así como que se levantan orando y se van a la escuela a ver a quién le hablan de Cristo y luego se aparece una filistea y con engaños se los lleva a un cuarto, a un salón olvidado y le dice que se está desmayando y le hace el juego de la película que necesita respiración de boca a boca y traes una araña en la camisa. No, no es cierto. No es verdad. Tú desde que sales de tu casa y desde que vuelves diariamente, pasan por tu mente pensamientos de deseos sexuales. No te estoy acusando, pero te estoy diciendo que estás en una edad muy vulnerable en donde estas cosas te suceden. A partir de ahí, ahí leo la palabra, a partir de ahí, hermanos, muchachos, a partir de ahí no pierdas de vista que el pecado ya tiene un hilo que se está haciendo para atrás, para atrás. Mira, te lo voy a poner así, como cuando los soldados les dicen, ve y pon una bomba allá, y luego dejan el TNT y luego empiezan a sacar el hilito, ¿verdad? Lo empiezan a sacar. Así funciona el pecado.
Y yo no hablo del pecado ni de fornicación, de adulterio. Cualquier pecado, hermanos. Así funciona. Hermano. Sí. Mm. Transportarlas. Sí. Sí. Aparte. Fíjese que gracias por hacer esa buena aportación, porque la clase que entra vamos a hablar de cómo David en realidad ya tenía deseos por mujeres, no por mujer, por mujeres. David sabía que los paganos tenían varias mujeres y que él como rey de Israel, él sabía que de acuerdo a la ley mosaica, él nomás podía tener una mujer. Y David, los cronistas del primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel muestran prácticamente una evidencia de que David le gustaba tener varias mujeres. Entonces, cuando David ve a esta mujer, en realidad, gracias por esa muy buena aportación, el pecado de él siguió aumentando. Lo miró de afuera, pero él ya lo traía también adentro. Hermano Turi. Sí. Desangra. Yo he hecho esta analogía en algunas ocasiones, como cazan a los osos polares. Agarran un cuchillo, algo muy filoso, y luego los congelan en sangre. Entonces cuando el polar lo agarra, el polar lo empieza a lamber. El oso polar lo empieza a lamber. Entre más lo lambe y empieza a disfrutar la sangre, cuando menos piensa, con el mismo filo del cuchillo, hermanos, del objeto punzacortante, no se da cuenta que es su propia sangre la que está bebiendo. Por lo tanto, mueren desangrados. Esa es una analogía, hermano, de los cazadores, que cuando se aplica a la vida cristiana, por eso dijo Jorge Whitefield, un predicador, aquellos que les gusta la lectura me entenderán, un excelente predicador del siglo XVIII, dijo: Señor, dame 50 hombres que odien el pecado y cambiaremos el mundo. Era una frase que él tenía, porque él tenía una pasión por evangelizar y tenía un odio por el pecado, porque sabía el daño que causaba. Entonces, aquí vemos que David, que gracias por esa aportación, vuelvo a repetir, hermano Daniel, aquí hasta este punto vemos que David, ya que la manda a investigar, fíjese, no puede dormir David. Mira, mujer bañándose. No, estás hermosa. A ver, vamos a ver quién es. Caray, conozco a su esposo, a su papá, a su abuelo. ¿Usted cree que habrá sido una advertencia del Señor diciéndole: David, no metas la pata? Es que el pecado tiene una característica muy interesante, viéndoles desde una perspectiva de anatomía. El pecado, sabemos el impacto, teóricamente y bíblicamente sabemos el impacto que tiene, pero ¿qué cree? Como que queremos tener esperanza que no va a afectarnos tanto. Sí, entonces, una vez que lo manda a llamar, ¿qué ha dicho David? Pues yo creo que allá se va a morir Urías, su esposo, hombre, pues ya va a enviudar, pues de una vez ya me la traigo a mi harén, ¿verdad? Ha dicho David, pues tu papá y tu abuelo también ya se pueden morir, hombre, al cabo son de los valientes míos, esos se van a meter, son aguerridos. Tal vez, hago suposiciones. La Biblia no registra que haya puesto resistencia. Este es un dato bien interesante sobre Betsabé. Betsabé no se rehusó. Que no se haya rehusado no significa que Betsabé es la culpable. Estamos viendo desde la perspectiva mujer. Ella pudo haberse resistido bajo la ley mosaica
y decir, mi rey, mi señor, ¿qué cree? Soy casada. Deje que primero se muera mi esposo. Como cuando David tomó a Abigail. ¿Sí se acuerda? Aquel hombre necio. Una vez que se enteró David que ya había colgado los tenis, aquel hombre necio, ¿qué dice David? No, pues ya enviudó, follow me, ¿verdad? Y lo hizo legal, aunque también estuvo mal porque era casado con Mical. Pero aquí vemos que esta mujer no opone resistencia. Por lo tanto, dice que la Biblia no registra que haya puesto resistencia o avisado a la ley sobre su estado marital. Aceptó toda petición del rey, que la mandó llamar para una causa específica. ¿Ustedes creen que los mensajeros llegaron y dijeron, mi rey dice que vaya a desayunar con él? No. Usted ve la Biblia y todo mensajero cuando va a dar un mensaje, el mensaje se da. El rey dice que vaya porque quiere conocerla. En otras palabras, un eufemismo, porque quiere estar contigo. Así que no pone resistencia, pero fíjese, esa advertencia, ella era casada, esa advertencia, tuvo una noche para pensarla, esa advertencia de que conocía a la familia de Betsabé, ahí no termina todo. Por eso es que el pecado de David, hermano, tiene un fuerte impacto en su vida, como es algo terrible el pecado de David. O sea, no mató a nadie, diría alguien por ahí, me refiriéndose a Betsabé, que sí mató después. Pero hermanos, es que el pecado es como la ley, no la ley de Dios, como la ley. Cuando usted lo para la policía, usted le dice al policía, ¿por qué me paras? No, pues porque no traes prendida una lucecita de acá de este lado, ¿verdad? Y luego le dice el policía, a ver, ¿aseguranza? No, pues no traigo. ¿Licencia? No, pues tampoco. Y luego le empieza a ver, le digo, no, y sabes que también te falta la luz de enfrente. Por fin, ¿por qué me vas a infraccionar? ¿Por la lucecita de atrás o por todo? Por todo. Todo pecado siempre lleva parientes. No hay pecados solitarios. Todo pecado lleva parientes. Por eso es que enseño constantemente que cuando un cristiano peca, si supiéramos la gravedad de lo que estamos haciendo, hermano, odiaríamos pecar. Betty. Más adelante, ahorita estamos en la anatomía del momento, en el palco. Todavía no entramos a esa parte que está terrible. Cuando usted y yo vamos a pecar, Dios nos está hablando a través del Espíritu Santo. No peques, no peques, no peques, no peques. ¿Y luego qué creen nosotros qué? Hombre, pues sí. Vamos, Daniel. Sí, también. Sí. Y seguimos leyendo, fíjese. Una vez que aceptó la petición del rey a través de los mensajeros, esto no significa que ella ha planeado este encuentro. No es como que Betsabé dijo, el rey ahorita va a salir en 10 minutos, voy a ir a la regadera. No. Pero sí queda claro que también aceptó su propio pecado. ¿Qué sucede después históricamente? El rey la devuelve a su casa. Hermanos, ¿usted sabía que cuando Betsabé fue a visitar a David, usted sabía que Betsabé no podía tener intimidad con David todavía? Otra advertencia. Ahí lo dice la Biblia. O sea, en otras palabras, ella manda a decirle al rey, sí puedo ir, pero mi rey, tengo que pasar por mi proceso de purificación, mi ritual de purificación. Y aún así David se la trajo. Le permitió pasar su proceso de purificación y luego se acostó con ella. Por eso es que no hay la menor duda que el hijo que tuvo con esa mujer era de David y no de Urías. Porque si hubiera sido de Urías, esta mujer ya hubiera estado encinta cuando David se acostó con ella. Otra advertencia.
Dice, no hay dato específico de cuánto tiempo fue su estancia en el palacio, porque la gente lo pinta así como que David la ve de noche, la mandan de día y David la devuelve en la noche. No, no, hermano. Pasó el ritual de la purificación, que de acuerdo al libro de Levítico, capítulo 15, usted va a encontrarse que no es un día, son varios. O sea, hace que esta mujer, el rey ya la tenía en su palacio y aún así el rey fue paciente y dijo, no, pues cuando ya termine ella, me la preparan por favor porque quiero estar con ella. Todavía el Espíritu Santo hablándole a la vida de David, por decirlo cristianamente hablando, no peques. Hermano, ¿a poco usted cree que cuando nosotros vamos a pecar, ¿a poco usted cree que Dios nos dice, nos abre la puerta y dice, ve y embárrate? Hermano, no. Cuando usted y yo vamos a pecar, el Espíritu Santo está ahí. Por eso es que lo he dicho antes. Es de repente cuando muchos cristianos van a pecar, mira, hasta les tiemblan las manos. Sudan, tartamudean, se les altera el corazón. Y usted irá a decir, no, es que como no tengo experiencia, pues por eso es que me dan todos estos achaques. No, es el Espíritu Santo advirtiéndonos, hablándonos en nuestro lenguaje corporal. No lo hagas, no lo pienses, no lo digas, no vayas, quédate, no contestes, aléjate, cuelga, no mires, vete, haz el que no viste y sigue tu camino. No toques. ¿Y qué cree, hermano? Aunque nos suden las manos, aunque el corazón nos esté así, aunque nos dé ahí el váguido, nosotros firmes ahí para el pecado, ¿verdad? Bien. Entonces, es otra advertencia. Dice aquí, algunos piensan que estaba en su periodo cuando fue llamada por el rey. ¿Por qué? Por lo que ella misma le contestó. Luego de pasar por los ritos de purificación de Levítico 15, durmió con ella y se volvió a su casa. Lo que queda en claro es que su embarazo no pertenecía a su esposo Urías. Así que al volver a su casa, tiempo después manda mensaje al rey haciéndole saber que estaba embarazada. En otras palabras, ella queda embarazada y aquí es donde entra lo que a veces yo le digo a muchos cristianos. Mira, tú puedes ver los impíos, los inconversos, que pecan, roban, mienten, estafan, transean, se acuestan con varias mujeres, se emborrachan, andan manejando ebrios, andan drogados y andan manejando. En muchos de los casos, hermanos, no en todos, pero en muchos de los casos. ¿Y qué cree? Llegan a sus casas todos borrachos y no los para la policía. Traen ahí la media libra de marihuana y no los detiene la policía. Se van y se meten cada fin de semana con una mujer diferente y no les da ninguna enfermedad. Hermanos, yo tengo 30 años en esto, sé de lo que hablo. Tanta gente que ha llegado a consejería y tantas personas con las que he conversado y me ha topado cristianos que una vez se les ocurrió aventarse una copa. ¿Y qué cree? Había un retén. Una vez se acostaron con una mujer, una vez en un baño, en una cama por 5 minutos, en el carro, una vez. ¿Y qué cree? Las embarazan, una vez. Y la gente se pregunta, ¿por qué el impío sí? ¿Por qué el Hijo de Dios no? Y esta es la respuesta que bíblicamente yo encuentro. Mira, la Biblia dice que Dios al que ama, corrige. Así como el Padre al Hijo, dice la carta a los Hebreos, dice el libro de los Proverbios. Yo digo a las personas, siéntete privilegiado cuando que a la primer tarugada que tú y yo cometamos, perdón la palabra, hermano, Dios rápidamente nos exhiba, Dios rápidamente nos corrija. Siéntete privilegiado, porque cuando un cristiano peca y peca y peca y peca y dice, al cabo no me pasa nada, mira, escúchame hermano, escúchame muchacho, muchacha, escúchame. Cuando pasa eso y no pasa nada, tú irás a decir, qué buena onda es el Señor, sabe que soy carne, que yo... No. ¿Qué crees? Si la Biblia dice que al que ama Dios castiga como el Padre a su Hijo, ¿qué será lo contrario, lo antónimo? Ya te soltó para que tú y yo nos batamos en el pecado. Y si tú piensas que el Espíritu Santo te está dando chance,
que el Espíritu Santo te está dando o me está dando así como que haciéndose la vista gorda, ¿verdad? No, es que ya no sentimos, ya se hizo un callo. Como cuando la gente se puede enterrar algo y por el callo ya no siente, ya eres insensible al pecado. Eso significa que tu relación con Dios está arrastrándose, está terrible. Ay, pastor, qué feo se oye. ¿Por qué crees tú que el pecado de David le fue tan mal que no lo hemos visto todavía? Estamos todavía, fíjense, todos nos quedamos, pasamos del palco a cuando ya se acostó con ella. ¿Por qué usted cree? Porque fue algo grave lo que hizo David. Una y otra advertencia. Sale la mujer embarazada. Es de David. Así que surge lo siguiente, ¿verdad? ¿Cuál es la definición de pecado conforme a la Biblia? Dice, cuando hablamos de pecado, generalmente creemos que nuestra propia definición, creamos nuestra propia definición, ya sea debido a una cultura. Bueno, esto no es pecado, esto sí es pecado. A mí me ha tocado hablar con muchos cristianos que tienen su propia filosofía sobre el pecado, hermano, ¿eh? No, eso no es pecado, pastor. No. Mire, yo lo voy a decir, ya pasaron varios años, ¿verdad? Ya lo puedo decir. Yo conocí un pastor que cuando llegaban las ovejas a la iglesia, ay, pastor, le está echando a los pastores. No, estamos hablando del cuadro de lo que sucede. El pastor estaba en la puerta de la iglesia y entraban las ovejas hembras. A todas las ovejas hembras me las abrazaba y les daba su besote de bienvenida. No estamos hablando de un pastor de 70 años. Estamos hablando de un pastor de 45 a 50 años. A todas. Y les daba su buen abrazo. Hasta que un día yo lo confronté. Dije, ¿por qué hace eso? Que ellas sepan que yo soy su padre espiritual. Me atrevo a creer que ni sus propios padres hacen eso. No pasó mucho tiempo cuando se le destapó varias infidelidades. Porque tenía el pensamiento que hay cosas que no son pecado, que no era pecado besar y abrazar a una mujer en la mejilla. Hay cosas, hermanos, que no es cuestión de cultura, no es cuestión de filosofía personal, es que es cuestión moral, es cuestión de ética. Yo sé hasta dónde, yo sé hasta cuándo, yo debo de saber. Es que yo no sabía, más adelante vamos a trabajar la anatomía del pecado, que David estuvo muy consciente de todo lo que hizo. Cuando nosotros pecamos, estamos muy conscientes de todo lo que hacemos. No es cierto, Señor, yo no sabía. Sí sabemos. Otra cosa es que nos hagamos, pero sí sabemos. Dice aquí, una ideología personal o una enseñanza, que también sucede, hermano. Esto también muchas de las veces la gente crea sus propias definiciones de lo que es el pecado conforme a lo que se les enseña, ¿verdad? Ya sea en su casa o ya sea en su iglesia. Hay pastores que dicen, no es pecado si tú te avientas una copita. Yo he testificado una historia que conozco de primera mano de un matrimonio que se cambió de iglesia. Desde el púlpito el pastor enseñaba que no era malo aventarse una copa. El hombre se aventó una copa lo llevó a 2 copas, a 3 copas, a una botella. Entre botellas conoció a una mujer, al punto que este matrimonio cristiano se divorció por la infidelidad de aquel hombre que encontró a una mujer entre las copas y las botellas. Ella ahorita, hoy por hoy, está sola con sus hijos. No puedo dar más detalle, pero hermano, no se trata, ahí hay que ser muy cautelosos. ¿Qué nos están enseñando? Pecado es pecado, y si esto me daña mi relación con Dios, yo me tengo que alejar de él. Siguiente, ¿verdad? Lo que se enseña en casa, la definición del pecado, papás. Si nosotros andamos cometiendo un pecado y tu hijo nos ve a los ojos que eso no es pecado, no te la avientes, hermano. No, mijo, esto no es pecado. ¿Por qué? Pues porque yo soy su papá. No, hermano, mejor dígale, sí es pecado, mijo, y lo estoy cometiendo. O sea, tengamos dignidad, ¿no, hermano? ¿Sí me expliqué, verdad? Tengamos dignidad. Sí, mijo, sí es pecado, yo sé que estoy mal. Sinceros, dijo alguien por ahí, el infierno está lleno de gente sincera. Sí, pero bueno, por lo menos no cometemos el pecado de mentirle también a nuestros hijos. Se crea un propio pensamiento. Y luego dice aquí, el pecado es cualquier acto o falta de él en pensamiento, deseo, emoción, palabra y hecho en contra de la ley divina. A su vez, dejando una gran línea a seguir de causa y efecto, daños colaterales, daños a terceros, un futuro o nuestro futuro, sobre todo nosotros mismos y aún nuestra relación con Dios. ¿Cuántos recuerdan cuántos pecados arrastró David por este pecado, hermanos? ¿Cuántos recuerdan? A ver, díganme algunos.
A ver, el primero, ¿va? La codicia. Yo creo que fue el primero, ¿va? Premeditación. Todavía no llegamos a esa parte. No, pero sígale contando. ¿Cuántos pecados lo llevó? Cometió asesinato, perjurio. Y fíjese, estamos hablando, David pasó de ser de un hombre codicioso, ahora a un hombre asesino. ¿A qué feo, hermanos? Y luego, ¿qué más? Es que ahí no termina todo. Hermanos, ¿qué le pasó a ese hijo? A causa del pecado. ¿Y qué más pasó cuando lo confronta el Señor por medio del profeta? Debido a tu pecado, tú eliges. Tú eliges qué quieres que va a pasar. ¿Que sufra el pueblo o que sufras tú? El pecado más grande que el Hijo de Dios, que la humanidad puede cometer en contra de Dios es rechazar a Cristo. El pecado más grande que puede cometer el Hijo de Dios en su relación con Dios es lo que dice Hebreos. Deliberadamente pisotear la sangre de Cristo y pecar a mi gusto. Dijo alguien por ahí, ¿verdad? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Estás vivo. Estás vivo. Pero el deliberadamente, pecar deliberadamente, eso nos expone a perder nuestra comunidad. Mire, va a haber muchos cristianos, de acuerdo a la Biblia, que se van a enfrentar pensando que están en el tribunal de Cristo, pero no, están en el gran juicio de trono blanco, y en realidad ellos van a decir, ¿a poco nomás por este pecado me estoy yendo al infierno? Si la Biblia dice los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, y se refiere a la iglesia. El inconverso va a ser juzgado no por mentir. Eso es lo que a veces en la teología la gente no entiende. El inconverso no va a ser juzgado porque era bien transero. No, el inconverso no va a ser juzgado, dice Juan 3:18 claramente, por haber rechazado al Hijo de Dios. Ese va a ser el mayor pecado del inconverso. No te vas a ir al infierno por piñero, te vas a ir al infierno porque no aceptaste a Cristo en tu corazón, en tu Salvador, el Señor de tu vida. Esa es la mayor condenación del impío. Entonces, cuando viene el cristiano se pregunta, ¿va? No, la supergracia, licencia para pecar, crédito para pecar, los tiempos cambian. Perdónenme, hermano, nada ha cambiado. La Biblia está escrita y nada ha cambiado. Mi relación con Dios debe de estar firme en base a una comunión en santidad. Póngase de pie, miren, nos quedamos aquí atorados en la definición del pecado, pero todavía vamos a aportar mucho. Este capítulo está para 4 clases y créanme, no es que uno diga, ay, le quiere echar uno a David. No, hermano, es que nos enseña la anatomía del pecado, nos enseña una clara perspectiva de cómo debemos de cuidar nuestra comunión con Dios. Dijo una vez un hermano, parece que Dios no quiere que yo peque. Le digo, pues no parece, quiere que no pequemos. Quiere que no pequemos, dije que es muy diferente. Es que parece que el Señor me trae marcando el paso. No, no parece, quiere marcarte el paso, porque es lo mejor que se puede vivir en la relación con Dios. Le quiero pedir por aquí a nuestro hermano Juan. Hermano Juan, despídanos en esta